Juan. Santo Evangelio según San Juan. Y la palabra de Dios dice que por ella fueron creadas todas las cosas. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. En una integración y esto espiritual. Es así, yo sé que ustedes lo creen. Aquí, yo también lo creo. La iglesia por la palabra de de Dios podemos ser bendecidos en esta iglesia del nombre de Jesucristo, la única. Amén, hermanos. Por la palabra Aunque de Dios no podemos estar ser reunidos, sin embargo, bendecidos. aquí estamos. Capítulo 1 del Santo contentos en la Evangelio presencia según de San Dios. Juan. Con ustedes, hermano Miller, Dice la palabra de Dios. predicando la palabra del Señor. Vamos a ver 18 versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a hacerlo de una forma muy reverente. Le pido por favor, ore para que el Señor me use. Porque si Dios me usa, la palabra corre y el nombre de Él es glorificado. Se siente en este lugar. Hermano, y seremos bendecidos por su palabra. Señor mío y Dios mío, Padre Santo que estás en los cielos, tú eres el dueño de esta palabra. Para que la veamos, Señor Jesús. Aquí estamos, en tu presencia, oh Dios. Aquí está esta congregación, en tu presencia, oh Dios, esperando tu palabra, que es bendición, Señor, para todo el que la escucha, para todo el que la cree, para todo el que la ama, Señor. Padre, bendice, Señor, tu palabra, glorifícate en medio de tu pueblo. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a la palabra de Dios, la preciosa palabra del Señor. El Evangelio de San Juan es uno de los evangelios que más me ha gustado, el que más he leído, el que más me ha hecho llorar. Es el evangelio, y yo puedo decir que es el evangelio del amor. Es la manifestación preciosa del Dios invisible, hecho visible. El evangelista Juan lo enseña, y cuando él relata el comienzo del evangelio en el capítulo 1, él se traslada al comienzo de la creación y comienza a ver este Dios grande y poderoso, comienza a verlo como el Dios que habla,
como el Dios que se pronuncia frente a la humanidad, como el Dios que ordena, como el Dios que por medio de su palabra bendice, guía, fortalece y hace maravillas, tales como todo lo que podemos ver, sea visible o sea invisible. Yo puedo decir que el Evangelio de San Juan es un evangelio total. Es el evangelio para todos los hombres y es el evangelio para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es para todos los hombres. Usted va a la palabra de Dios y dice en el evangelio según San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto es una forma de Dios encerrar a todos los hombres. De tal manera su amor manifestado. Y es el evangelista que más énfasis hace acerca de aquel glorioso amor. Dice: ¿por qué para todos los tiempos? Porque de generación en generación, para todos los hombres, para blancos, para negros, para pobres, para ricos, para sabios, para no sabios, para judíos, para gentiles, para creyentes, para no creyentes, para incrédulos, para todo aquel. Es el evangelio de Dios, ese evangelio precioso, y Juan lo dirige a todos, para todos, no excluyendo a nadie, porque Dios vino a salvar todo lo que se había perdido, y entre ellos están todos los seres humanos, todo lo que se había perdido. Por eso la palabra nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Un evangelio total para toda la humanidad. El evangelista nos hace la más preciosa ilustración hablando de este evangelio, de una creación y de un creador. Hermanos, cuando el evangelista dice en el primer verso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, él se está trasladando al comienzo o al génesis de todo lo que existe, de todo lo que se puede ver y de lo que no se puede ver. Cuando este hombre está hablando y dice: en el principio era el verbo, está hablando de aquel Dios invisible, ese Dios creador que formó todas las cosas, y está tumbando todo argumento. Todo ateísmo lo derriba, todo pensamiento de incredulidad frente a la creación lo derriba, cuando dice: en el principio fueron palabras, y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y eso lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si la vida comenzó y en un momento existió la vida, fue en el momento que de los labios de aquel Espíritu potente y poderoso formador habló, y fue hecha la vida. Allí fue el comienzo de todas las cosas. Por eso el evangelista nos lo muestra y nos lo ilustra como una creación y un creador. Una creación porque de allí comenzó a verse todas las cosas, y un creador porque hubo una palabra que hizo todas las cosas. El origen de lo visible, el origen de lo invisible, porque todas las cosas por Él fueron hechas. En el libro del Génesis comienza a decirnos la palabra de Dios en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Porque todo lo que hay aquí, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos vivir, todo lo que nosotros podemos gustar, sentir, palpar, todo esto lo formó Dios. Todas las cosas las formó Dios. Y por eso no debe de haber ninguna sombra de dudas en la humanidad, ninguna sombra de dudas en el creyente, de que hay un creador que formó todas las cosas, que compuso este universo y que compuso esta tierra para que los hombres viviésemos en ella. Hay una creación y un creador que hizo todas las cosas. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Hermano, mire, la palabra de Dios ha sido lo más grande y más precioso que el hombre ha podido experimentar. Yo personalmente lo puedo decir, que si alguna bendición he podido tener yo en mi vida, ha sido gracias a la palabra de Dios. Si yo hoy vivo y estoy aquí de pie frente a ustedes, es gracias a la palabra de Dios. Y si hoy hay un motivo por el cual estamos aquí, yo parado en este lugar y usted sentado ahí, el motivo es la palabra de Dios, la potente palabra de Dios que atrae a la humanidad. Esta es la palabra más hermosa que ha podido correr en este mundo, que ha podido existir en este mundo. Todos los hombres han hablado palabras y han dicho cosas que han muerto y han pasado a la historia, pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre y no pasará la historia y no se caerá la palabra de Dios. Ese es el motivo de nuestra reunión. La palabra, esa palabra que creó todas las cosas, esa palabra existe y es viva aquí en este lugar. Hermano, no es lo que dicen, no es lo que dicen los evolucionistas, no es lo que dicen aquellos hombres que han querido opacar, ni han querido negar la existencia de un creador y la existencia de este mundo por creación. No, hermano, no es después de la explosión de evolución, ni es el pensamiento de filósofos ni de físicos que enseñan que esta creación viene de muchos millones de años atrás. No, hermano, esto fue hecho por la palabra preciosa de Dios, que hablaba y surgían las cosas de la nada, porque Dios es poderoso para hacerlo. En la mente pequeña, en la mente vana de los hombres y oscurecida de los hombres, no puede subir el pensamiento de un creador y de una creación que surgió de la nada en un instante y en un mismo momento. Para ellos es difícil que los huesos de los hombres y todas aquellas cosas se hubieran formado. Para ellos es imposible, pero para Dios no es imposible haber hecho al hombre fuerte y en su plena edad, cargado ya de conocimiento, sabio, entendido con el conocimiento, con el entendimiento que Dios da. Un hombre fuerte y una mujer fuerte los creó Dios al mismo instante. Para los hombres que tienen una mente encogida y vana, le parece que es difícil que los hermosos árboles aparecieran gigantescos. Hermano, pero para Dios esto no es imposible, para Él todo es posible. Y cuando Él formó los árboles, los formó en todo su poder y toda su potencia, y presentó delante del hombre una creación hermosa, hecha y suficiente para la vida del hombre sobre la tierra. Por eso puedo decir que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y hoy estamos aquí reunidos gracias a la palabra de Dios. El evangelista nos muestra en los versos 5
Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, el evangelista nos presenta al Dios invisible, la vida, la luz que alumbra a todo hombre. Hermanos, Dios es esa chispa que le dio sentido a la nada. Dios es esa chispa que le dio sentido a lo que no existía, hizo de lo que no existía. Todo lo que estaba en la mente de ese Dios creador, hermano, la luz. Él fue la luz que le dio brillo al espacio donde no había nada, y formó, Él formó por su palabra. Dice que la luz en las tinieblas resplandeció. Hermano, y no hay cosa más terrible que las tinieblas. No hay cosa que haga sentir más miserable que las tinieblas. No hay cosa que haga sentir al hombre más incapaz que las tinieblas. No hay cosa que genere más tristeza que las tinieblas. Hermano, pero aquí el evangelista lo muestra a Dios como esa chispa, esa luz, ese poder, hermano, esa luz que vino y alumbró en medio de las tinieblas y creó. Esa chispa, ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios de palabra poderosa. Esa luz, esa chispa en medio de las tinieblas iluminó y formó e hizo. Hermano, ese Dios Espíritu que era palabra no ha dejado de ser esa luz, no ha dejado de ser esa chispa para guiar a la humanidad. Por la palabra Él creó, por la palabra Él llevó el Génesis adelante, y por la poderosa palabra Él guió a profetas, guió a jueces en luz para iluminar a los que andaban en las tinieblas, para traerles una palabra de verdad. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos narra y nos dice que había tristeza en el pueblo y desolación, y había angustia, y de un momento a otro aparecía esa palabra como luz a un juez o a un profeta. Esa palabra iluminaba a aquel hombre, y este hombre hablaba esa palabra, y el pueblo que andaba en tinieblas y en tristeza y escondido por causa de la guerra y la derrota, esa luz de la palabra del juez o del profeta venía, y el pueblo se alegraba y salían de la tristeza y de la angustia, y por esa palabra había liberación, había poder, y el pueblo volvía y andaba en la claridad. Se le encendía la chispa al pueblo que andaba en la tristeza. Amén. Hermano, esa luz no ha dejado de ser. Para la palabra de Dios dice que los reyes, cuando salían a la guerra, a esa palabra que les venía y les decía: vaya, porque los he entregado en tu mano. Vaya, porque en el valle los entrego, en la montaña los entrego, dentro de la ciudad enmurallada los entrego. Esa palabra, hermano, esa chispa que no la veían, pero que la veían, tampoco es de pensar como lo dicen los dualistas o los trinitarios o aquellos que creen en el politeísmo, que veían. No, hermano, mire, era simplemente palabras, y esta palabra era todo el poder y la autoridad, y era escuchada por aquellos reyes, y a esa palabra lo llamaban Jehová de los ejércitos, la palabra que los iluminaba. Por eso ellos daban testimonio y decían: habló Jehová de los ejércitos, y salían a la batalla, y aquella chispa se encendía en medio de la guerra, en medio del poder, y se iba aquella chispa en medio de todos. Y la palabra de Dios dice que hubieron hombres que se dejaron tocar por aquellas palabras y derrotaron a reyes poderosos. Me llama la atención y me hace vibrar de aquel varón que en medio de la guerra la espada se le trabó en su mano,
hombres tuvieron que abrirle la mano porque la espada se le quedó pegada, se golpeó uno con la espada, porque la chispa de Dios, de la palabra de Dios, estaba en él. Amén. No ha dejado esa chispa, esa luz no ha dejado a la humanidad ni la ha abandonado, aunque sea unos pocos, ahí ha estado Jehová de los ejércitos. La palabra, esta chispa, hermano, esta luz que alumbra a todo hombre, aquellos hombres que creyeron en las promesas que Dios les habló, que yo puedo decir y que no puedo nada más ni nada menos que aquellos poetas que hablaron de Dios, cantores que se inspiraron por aquella palabra preciosa, cantores que esa palabra y esa luz los iluminó y hablaron palabras hermosas que aún hoy las leemos en cualquier momento o en cualquier lugar, o aquí en la iglesia, en una escuela dominical, se leen libros de capítulos de los salmos y que se escurren las lágrimas y que hacen llorar, porque aquellos hombres también cuando las escribieron lloraron y se alegraron, porque esa palabra, esa luz estaba ahí y los inspiraba. Poetas que hablaron del Dios invisible y que nos daban una pequeña enseñanza y que miraban adelante, tales como fue Isaías y como lo fue David, que hablaban de ese Dios invisible, que ellos escuchaban su palabra, pero que un día se haría visible. De ese Dios precioso, que al momento de ellos hablar su corazón vibraba de saber de que esa palabra que alumbraba a todo hombre un día se haría visible en medio de la humanidad. Ese Dios tan anhelado para los reyes, cuando ellos decían y escaseaba la palabra de Dios y duraba muchos tiempos de que la voz de Dios no se oía, de un momento a otro ellos anuncian que esa palabra que a veces escaseaba un día se iba a hacer carne. Esa palabra se iba a hacer carne. Amén. Y por eso la palabra de Dios no lo dice: el verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. La palabra, hermano, la palabra del Génesis se hacía carne en el relato del evangelista Juan. Hermano, Juan no nos relata y no nos muestra a Jesús como un niño. Usted puede notar en este evangelio que ese hombre comienza a mostrar a Jesús en todo su vigor y su fuerza, en toda la potencia de su ministerio. Él comienza a mostrarnos aquel verbo hecho carne. Juan nos muestra a Jesús no como un niño. Juan, si la humanidad en este momento mirara bien el evangelio, no lo pintarían como lo pintan por ahí, un afeminado mechudo, de vestidos delicados y de mirada lastimera. No, lo pintarían como el poderoso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y no en una pared, sino que lo pintarían en la mente y el corazón, porque este verbo, esta palabra se hizo carne. Amén, amén. Esta palabra se hizo carne Gloria a Dios. y habitó entre nosotros. No era un hombre como se lo imaginan, era un hombre común, como todos los hombres, en su físico,
Pero como lo dice el mismo, el que mora dentro de mí hace todas las cosas. Poderoso, todo en él reposaba todo el poder de la deidad. En él estaba la vida. Él era la luz y la vida para los hombres. Y ahí estaba en medio del mundo. Ese poderoso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ese poderoso Cordero un día entró a Jerusalén. A mí me llama tanto la atención la descendencia de ese Cordero. Lo he visto en la historia, y la historia nos habla que Jesús era de Belén, de Judea. Hermano, y yo mirando en la historia, me doy cuenta que Belén era el sitio donde la gente, los pastores, allí ellos pastoreaban y sacaban los mejores corderos, y allí era donde salían los mejores corderos y seleccionados para llevar al templo para ser sacrificados. Y veo a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, naciendo allí también en medio de Belén, en medio de los corderos. El Cordero por excelencia, el Cordero sin mancha y sin contaminación, para presentarlo a Dios por el pecado de la humanidad. El último de los sacrificios, porque de ahí en adelante todo sacrificio sería vano. Porque ese sería el sacrificio por excelencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 y el verso 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Hermano, dele gloria a Dios. Hermano, dele gloria a Dios. Mire, yo en la Escritura he podido ver cuando Juan estaba en el vientre de su madre, y cuando María llegó allí al lugar donde estaba Elizabeth. La palabra de Dios dice que ese niño saltó en el vientre de su madre. Y yo digo aquí también que este hombre, cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo hizo entre los dientes. Ese hombre lo habló a toda voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que no oyeron ni le creyeron. Ese es aquel de quien yo dije: había unos discípulos que seguían a Juan, y él ya les había hablado de alguien precioso que venía tras ellos, alguien que él venía a abrirle el camino. Y la palabra de Dios nos dice que Juan, yo sé que eso fue un momento muy emotivo para él. Ese fue un momento de gozo y de alegría, cuando se cumplía su programa, su plan, el plan de Dios, de presentar a aquel Salvador tan anhelado por la humanidad, presentárselo a sus discípulos, presentarlo al mundo, presentárnoslo a nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él le dice: este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar
bautizar con agua, aquel me dijo, sobre de quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos sigue narrando que todos los discípulos se despidieron de aquel varón y le dijeron, nos vamos con él. Maestro, ¿en dónde posas? Y dice que lo seguían. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entraba victorioso en este mundo y comenzaba un ministerio precioso y salvador para la humanidad. Hermano, ese Cordero de Dios un día fue a un monte cercano, mandó a desatar un asno, subió sobre ese asno y comenzó a entrar a Jerusalén. El Cordero que nació en Belén, el Cordero perfecto. Desde el monte mira la ciudad y se va a entrar por la puerta de los corderos o de las ovejas para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando llegó ya cerca, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Aleluya. Entra el Cordero perfecto por la puerta que tenía que entrar para ser probado por las leyes, por los sacerdotes, por los levitas, por todos los que probaban los corderos que entraban para el sacrificio, para ser probado. Y las últimas palabras que dijeron gobernantes y todos aquellos: no hemos hallado cosa de que acusarte. Lo hallaron justo, fue probado y fue hallado santo y sin mancha delante de los hombres, porque era necesario que se presentase un sacrificio santo a Dios por todos los pecados de la humanidad. Y por eso lo dije que era el último sacrificio, porque este era el sacrificio perfecto. Jesús, el sacrificio perfecto. Y como cordero entró a la ciudad para ser coronado de espinas. Para ser coronado de espinas y para morir fuera de la ciudad, como lo hacía el macho cabrío, que era llevado fuera de la ciudad y moría por el pecado de la humanidad, coronado de espinas. Yo puedo decir que es el mismo macho cabrío que un día Abraham sacó de allí, que estaba metido entre las espinas, coronado, enredado entre las espinas, y soltó a Isaac de allí en el lugar donde se iba a sacrificar, prototipo de la humanidad. Gloria a Dios. Pero ese cordero que estaba coronado allí, ese macho cabrío que estaba coronado allí, enredado en las espinas de su cabeza, era el mismo Cristo que un día allí en ese monte sería coronado de espinas y que sería sacrificado por la humanidad para acabar, para arrasar, para azotar, para destruir el pecado.
Porque Él vino para acabar, para destruir el pecado. El valiente, el poderoso guerrero, que llevó las sandalias puestas hasta el fin. El que vino delante de la humanidad y quemó los despojos. El poderoso de Israel, el Jehová de los ejércitos de la antigüedad, la palabra del principio, el Dios que guió a todos los hombres y trajo luz, venía como un cordero y se presentaría en medio de la humanidad. No llevaría la corona que se ponen los hombres, no llevaría esa corona, llevaría la corona del triunfo y la adornaba con sus preciosas perlas, sus lágrimas y su sangre para salvar a la humanidad. Él no es para que lo miren con lástima, no, Él no es para mirarlo con lástima. Él es el victorioso y poderoso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derrotó a Satanás. No para que la humanidad vaya a llorar allá detrás de Él, no es el momento de la victoria y del poder sobre la humanidad, sobre el pecado, la puerta abierta para los hombres. Eso es Él. Hermano, ¿qué fue lo que Él vino a derrotar? Él vino a derrotar el pecado. Hermano, el pecado es la rebelión del hombre contra Dios, la afrenta del hombre contra Dios. Pecado es el puño del hombre puesto en el rostro de Dios, pero Él vino a derrotar ese pecado. Él vino también a perdonar ese pecado en la humanidad. Por eso dice: de tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera amó Dios a este mundo, que así nosotros tuviéramos nuestra mano puesta sobre el rostro y los escupos y los esputos puestos en el rostro de Dios. Él de tal manera nos amó. Aleluya. Denle gloria a Dios, hermano. Déselo mejor que Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Es que Él se merece que le demos la gloria. Sí, no hay nadie que se la merezca. Es Él el que se merece la gloria. Hermano, mire, el pecado ha traído consecuencias desoladoras a la humanidad. Desde el momento que el pecado se conoció, hermano, el pecado ha sido la destrucción y la miseria del hombre, la tristeza para la misma creación y el gemido para la misma tierra. Eso ha sido el pecado. Hermano, cuando usted mire en un hospital, ponga el sello y diga: pecado, pecado, porque los hospitales se crearon fue por causa del pecado. Allí van los enfermos y la enfermedad vino por culpa del pecado. Cuando usted vea las cárceles, dése cuenta, hermano, mírele y póngale un sello y diga: pecado. ¿Sabe por qué? Porque allí van los infractores y los que cometen pecados, y las cárceles fueron hechas por causa del pecado y la desobediencia a Dios. Todo esto es la culpa del pecado. Cuando usted vea los muertos y los que lloran, y el féretro que llevan a sepultar, y la tristeza de los que van detrás, póngale un sello y diga: pecado. ¿Sabe por qué? Porque esta es la consecuencia del pecado. Cuando usted y su familiar y su cuerpo se enferma y padece la enfermedad y el dolor que causa la enfermedad, póngale un sello que diga: culpa del pecado, y esto es consecuencia del pecado. Hermano, cuando vea el hambre que azota los continentes,
del pecado. Hermano, cuando las guerras que azotan a la humanidad y el dolor causado por la guerra y el hambre que trae la guerra y la muerte y la pestilencia que trae la guerra, la vea usted en el entorno, póngale un sello y dése cuenta que eso es culpa del pecado y consecuencia del pecado. Hermano, cuando vea los asesinatos a los niños, aquellos hombres que se levantan y matan, y la crueldad y el dolor del crimen, póngale un sello y dése cuenta que eso es culpa y consecuencia del pecado. Cuando vea las lágrimas de los hombres y las mujeres que sufren y de los niños que se lamentan y en la tristeza son hundidos, hermano, póngale otro sello y diga consecuencia del pecado y la maldad que vino por culpa del pecado. Hermano, y todas esas cosas. Y por último, la condenación. Hermano, la condenación es consecuencia y culpa del pecado y de la desobediencia a Dios. Así es, hermano, eso es. Y un día, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Aleluya. allí, hermano, en el monte de Getsemaní, oraba, hermano, y sufrió la enfermedad terrible del sudar sangre, sus gotas, hermano, y pedía, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Hermano, lo que se iba a tomar aquí el Maestro, el Cordero de Dios, hermano, era todas estas cosas. Miren lo horrible del pecado, el pecado consumado de todas las razas, generaciones y de toda la humanidad por todos los tiempos, toda la suciedad, todos los asesinatos, las muertes, las guerras, todas lo que hicieron en las cámaras de gases, todo aquella crueldad, su pecado, mi pecado, lo bebería en esa copa para hacerse pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén, amén. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Hermano, esa copa se la iba a beber Él. Esa copa se la iba a beber Él. De todo lo que le acabé de enumerar, hermano, de todos los tiempos, Él iba a pasar esta copa. Hermano, yo sé que para Él el santo, la luz, era cosa demasiado difícil pasar esto, hermano, pero no había oportunidad para usted y para mí. Señor. Gloria. Y la palabra de Dios dice que Él pasó esa copa y fue hecho pecado. Y es tanto así que cuando Él se bebe la copa del pecado de la humanidad, es abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se cargó todo el pecado suyo y el pecado mío, el pecado de la humanidad. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y por eso lo mataron, porque el mundo no le conoció. Más a todos aquellos, más a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermano, ¿por qué llorar? Si ese sacrificio perfecto de ese Dios que en la antigüedad fue palabras, pero que se manifestó en carne, ese sacrificio perfecto es la felicidad y la dicha suya. Hermano, usted está sentado aquí y está feliz con una esperanza, gracias a aquel que bebió la copa de su pecado y de mi maldad. Yo creo, hermano, que es justo que nos pongamos de pie en este momento y que demos la voz de agradecimiento
el pecado del mundo está en medio de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos has amado.